Buenos días a todos. Les damos la Gracias. bienvenida a nuestro foro del mes de septiembre. Pues les recordamos que esta sesión es un espacio abierto. Estamos esperando a que todavía se puedan anotar un par de ponencias para este año. Este es un espacio abierto a difundir, conservar la investigación y gestión por parte de nuestro quehacer como restauradores y profesionistas vinculados al patrimonio cultural. Pueden anotarse con Ana Lilia Meneses o con una servidora. Y bueno, el día de hoy nuestras ponencias son La forma del sonido, un proyecto expositivo multidisciplinario, humor y cultura pop en la conservación, pedagogías ligeras para temas serios. Y comenzaremos con nuestra primer ponente, Frida Montes de Ocafiol, licenciada en restauración por parte del ENCRIM, maestra en artes visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Trabajó en el Museo Nacional de Antropología como conservadora restauradora, llegando a ser jefa de área. Fue profesora en materia de conservación preventiva en la ENCRIM, labora como restaurador perito en la Dirección de Exposiciones y Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de Lina, donde lleva a cabo la gestión de proyectos en conservación preventiva y exposiciones temporales. Y bueno, ha coordinado diplomados, impartido conferencias y escrito artículos de especialidad. Actualmente se encuentra coordinando curaduría de la exposición La forma del sonido, en la que se interviene un equipo interinstitucional y multidisciplinario de especialistas en el tema de sonidos y música. Y le cedo la palabra para que nos presente su ponencia. Hola, buenos días. Muchas gracias. Me voy a ir súper rápido. Gracias al Foro de Conservación, gracias a la Coordinación de Restauración y aquí está mi presentación. Entonces me voy a ir muy rápido eh, para poder ver el tiempo, ¿no? Yo les voy a hablar de una exposición que se llama Tlapitzali, la forma del sonido, que es un proyecto que se está haciendo con un grupo grande de conservadores, restauradores, arqueólogos, musicólogos, antropólogos, etnólogos, biólogos, quienes han trabajado por años, todas estas personas que convoqué en investigación de colecciones asociadas al sonido, procedentes de excavaciones y enterramientos. Y esa, por ejemplo, aquí les muestro la primer pieza que seleccionamos para la exposición. Se nos hacía que era muy importante. Este es de Tlaxcala y pueden ver que es un personaje que sale de un yelmo, su cara sale de un yelmo, tiene cascabeles en el cinturón. A un lado está un personaje tocando el caracol trompeta, al otro lado está otro haciendo tal vez sonido con la boca y la mano, y tiene un chicahuastli se llama, o mi chicahuastli, perdón, que es una especie de palo sonaja, y con el pie está moviendo la tierra, tiene un piecito chueco, y están sembrando. Aparentemente es cacao, está relacionado con el agua, perdón, es que hay mucho ruido acá. Está relacionado con el agua y es una urna que tiene tapa y posiblemente guardaban cacao ahí, ¿no? Perdón. Los objetivos generales para conocer los sonidos que emiten los objetos musicales y sonoros del México antiguo, propiciar la inmersión al pasado a través de las imágenes y narrativas plasmadas en los códices anteriores al contacto, realizar una investigación técnica y sonora a ciertas piezas elegidas, mostrar la capacidad de observación y el conocimiento en la naturaleza que tenían quienes elaboraron los instrumentos sonoros y musicales. Esta es una flauta doble del occidente de México y si se pueden fijar, tiene un animalito en las manos. Las colecciones que se usaron para esta exposición son eh, de 17 espacios, de 17 museos, casi todos. Casi todas las piezas fueron de depósito de colecciones, y eso le da como una importancia especial al proyecto, ¿no? Los contenidos de la exposición son primeras evidencias sonoras, las expresiones sonoras y lo sagrado, conceptos y símbolos de la sonoridad de la naturaleza,
danza, canto, intérpretes, conjuntos musicales y rituales, los instrumentos sonoros, materialidad y tecnología de los instrumentos sonoros. En las expresiones sonoras de lo sagrado, hablamos acerca de los relatos en los que se cita la música, los instrumentos sonoros y los dioses, sus distintas representaciones y ofrendas. Hubo una propuesta especial con monolitos, que era como algo que nos solicitaba una de las sedes, y bueno, quedaron perfectos estos dos monolitos, uno del Museo de Antropología y otro del Castillo de Teayo, Veracruz. Los dioses de la música, el canto y la danza. Hay investigación y análisis de documentos mexicanos prehispánicos y de contacto a cargo del doctor Luis Antonio Gómez Gómez, que él es investigador del CENIDIM de Bellas Artes. Aquí está Macuizóchitl, cinco flor, con Huehuecoyotl, que es el coyote viejo. Ellos están tocando instrumentos musicales. Macuizóchitl está tocando el tambor y de su boca salen unas vírgulas que tienen muchas flores. Eso quiere decir que es canto, canto florido o canto, poesía cantada o canto. Esta es una parte que me gustó mucho, es la sonoridad de la naturaleza y los instrumentos los hicieron retratando la naturaleza y lo que hacían era como captar los animales del entorno. Aquí pueden ver, estos instrumentos se llamaban, por ejemplo, figurilla de rana y finalmente no es una rana y es un silbato. Entonces le pusimos, ya se llama silbato de sapo nadando, ni siquiera es una rana, es un sapo nadando, ¿no? Y aquí están, pues más o menos las imágenes con las que podemos relacionarlos. La de abajo, no sabíamos qué animal era, o sea, de hecho se me hacía que era como un oso canadiense, ¿no? Y la bióloga nos indicó que es un tepezcuintle cría. Los conceptos y símbolos de la sonoridad. Por ejemplo, en esta parte, lo que estamos tratando de demostrar son perdón, quiero quitar el texto que está aquí. Los símbolos con los que representaban los sonidos. Aquí pueden ver una vírgula y lo mismo que les decía hace un momento con flores, ¿no? Y eso quiere decir que es poesía cantada o canto. Los instrumentos sonoros, esta es una de nuestras partes importantes de la exposición, en donde se habla acerca de qué instrumentos existían en la época prehispánica. Y teníamos muchísimos tipos de instrumentos sonoros, como flautas tubulares, flautas globulares, generadores de ruido, vasijas silbadoras y trinadoras, trompetas y caracoles trompeta. Aquí hay un caracol trompeta que está trabajado, tiene un orificio para colgarse, y hay otros que están muy interesantes porque tienen orificios tonales. Los instrumentos ideófonos, que son los que suenan con su propio cuerpo, como el teponaztli, que son los xilófonos de lengüeta, caparazones de tortuga, o mexicahuasli o raspadores, sonajas y cascabeles, vasijas con soporte sonaja, chicahuasli, que es un bastón sonaja, que es el que les indiqué en la urna, e incensarios con mango sonaja. Este de la foto se trata de un Omichicahuasli, que está hecho con un fémur humano, y si se fijan, tiene unas ranuras. Este no se considera instrumento musical, se considera instrumento sonoro, porque no está prácticamente hecho para, para hacer música, sino para comunicarse con los dioses o con los antepasados, ¿no? Si se fijan en las ranuras, hay unas ranuras más abiertas, más profundas, y eso genera un cambio de tonos. Eso es bien interesante entre las cosas que hemos podido estudiar, ¿no? Hay tambores también, tambores de cerámica o tambores de madera. Entre los tambores de madera hay de distintos tamaños. Y este de cerámica está increíble, es de Figlobobos, Veracruz, porque al estarlo montando me di cuenta de que todo está cubierto de vírgulas floridas. Entonces hay que estudiarlo bien porque tiene muchísima iconografía muy importante que no se ha estudiado, ¿no? Hay instrumentos sonoros mixtos, entre otros, por ejemplo, está silbato sonaja de mujer ricamente ataviada, de jaina,
Hay sonaja silbato, vasijas que suenan con agua y aire, y silbatos trompeta. Se habla desde el punto de vista de los códices, y aquí hablamos de los templos escuela o casas de canto y su papel en la vida colectiva social y política, los intérpretes o músicos, la danza y el canto. El experto en códices nos cuenta que existían unas escuelas especiales para aprender canto, danza, poesía, y que también iban mujeres. Esta es una parte de las expresiones en los códices. Estos códices se ven de arriba abajo, se leen de arriba abajo en esta dirección. Y aquí exactamente tenemos este personaje con su sonaja y está bailando, claramente está bailando, ¿no? Y están en una ceremonia y bueno, el experto nos puede explicar de qué se trata todo esto, pero lo tratamos de explicar también en la exposición. En esta parte de danza, canto, intérpretes de los instrumentos, conjuntos sonoros y conjuntos sonoros, tenemos estas piezas, por ejemplo, que para mí fueron la novedad. O sea, vean, están haciendo filas, son 4 personajes, eh, tienen, el de adelante está tocando una flauta, y vean cómo tienen los ojos. O sea, seguramente están en una ceremonia donde ingirieron algún psicotrópico, por ejemplo, ¿no? Esta me encanta, se me hace muy bonito, son los intérpretes sonoros, es una figurilla que son 2 músicos tocando el tambor y es una figurita pequeñita. Vean nada más esta dulzura, ¿no? La comunicación que hay entre los 2 personajes. Algo bien interesante es que representan a los tambores huecos, siempre están huecos, aunque sean figuras pequeñas, entonces están demostrando que de verdad están mostrando algo real, algo que sonaba. Y en algunos tambores se ve claramente la línea donde estaba amarrado el parche para percutir. Y esta figura me gusta muchísimo porque vean la cercanía entre las 2 personas. O sea, realmente se están dando cariño, se están queriendo mucho. Y me gusta que son 2 hombres, ¿no? Tenemos entre los conjuntos sonoros también la parte actual, etnográfica, donde está los rituales actuales, y tratamos de ver que si existía continuidad o no, desde la época prehispánica hasta la época actual. Esta parte le está llevando Benjamín Muratalla y Marina Alonso Bolaños, que son los especialistas de la fonoteca de Lina, y hemos encontrado muchas cosas muy interesantes a través de sus ojos, ¿no? Por ejemplo, aquí esta es una danza que se llama de las pastoras de Querétaro, en donde las personas, las que están bailando son mujeres, y son mujeres jóvenes, y llevan un bastón que es muy similar al bastón de sonaja que mostré en la primera imagen, y que también es como una coa o bastón sembrador, cumple las 2 funciones y van moviendo la tierra mientras están bailando, ¿no? Tenemos una parte de materialidad y tecnología de los instrumentos sonoros. Aquí pueden ver, no claramente porque no se ven muy bien las radiografías, pero esta flauta de arriba, por ejemplo, es una flauta que es simplemente un tubo, tiene un coyote que seguramente está relacionado con el dios Huehuecoyotl, que es el dios de la danza, como que es un dios travieso, es un dios mañoso, y está restaurada con la típica restauración que se hizo como en los años 40, 50, en donde se hacía un hueco en el borde de la cerámica y se metía una malla de alambre, y sobre esta malla de alambre se hacía como la pasta de resane con yeso, resistol y pigmentos. O sea, está claramente ahí la restauración de la época. En la parte de abajo está una flauta poliglobular, se llama, tiene 2 bolas, una al inicio, otra al final, y la forma de sonido es muy peculiar porque tiene 2 tonos distintos mientras vas pasando el aire por el tubo, ¿no? Y esta que está a la derecha es una vasija silbadora. A esas vasijas, esta tiene el silbato en los labios y se les pone agua, y en el momento de moverla, el agua emite un golpe de aire que hace sonar el silbato en la boca.
Otra parte de las investigaciones que hicimos fue, esta fue muy, muy importante porque es una flauta cuádruple teotihuacana, que es una pieza enorme, no sé, imagínense una, pues casi una guitarra eléctrica, ¿no? Me imaginaba así, porque cuando le estaba tocando el experto, la colocaba como una guitarra eléctrica, ¿no? Y no pesa mucho, lo que pesa es la restauración anterior, lo que les decía, tiene una restauración antigua que le tapó los tubos, le inventaron, por ejemplo, una de las salientes, ahí le inventaron una de las partes salientes, esta parte está inventada, esta parte la tienen las flautas mayas, pero las teotihuacanas no deberían de tenerlo. Vean la restauración, en la restauración se taparon los orificios, aquí hay orificios tapados, acá hay otros tapados, y por dentro está también toda tapada. Esta es la restauración que Mariana en el Museo Nacional de Antropología, ella hizo como el estudio de esta flauta, que teníamos como un grupo de investigadores conjuntos también en Bolivia, de ahí de la Coordinación de Restauración, Dora Méndez, los especialistas en arqueología de la zona, y tratamos de hacer que se restaurara para volver a hacer sonar el sonido más real posible, ¿no? Y el experto que tiene estudios acerca de esta flauta cuádruple teotihuacana, que creo que es la única que existe, y hay otros fragmentos en el Museo de la Nahuacali, pensaba que se podía cambiar ese tubo extra que le pusieron, se podía dar la vuelta para que se pudiera empezar a restaurar el sonido también. Y pues ya cuando estuvo Mariana Díaz de León revisando, vio que no, que realmente así como está es el original, no hay ninguna fractura en esta parte. Lo detuvimos finalmente y está esperando a que podamos hacer una nueva investigación para hacer ese rescate, ¿no? Esta flauta es bien interesante porque tiene dos tubos en los que se hace la música, el sonido, y dos tubos para hacer un acompañamiento. Y en la parte de abajo tiene un orificio que hace el comportamiento como de un bajo, ¿no? Es bien interesante. Y lo que nos decía el experto es que no tocáramos, por favor, las partes de la boquilla, estos orificios, estas ranuras, que son perfectamente biseladas, están exactas, están como equidistantes, la abertura es como muy, muy fina. Y nos decían, no toquen eso porque eso es lo que genera el sonido. Y además de que sea totalmente recto el tubo, para que fluya el aire, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las partes interesantes. Yo lo quise mostrar en la exposición por ser restauradora, ¿no? Aquí es como le están tocando, vean el tamaño de la flauta. Nos ayudaron dos arqueomusicólogos a grabar los sonidos y, y bueno, hicimos un protocolo, entre Dora Méndez y yo hicimos un protocolo de cómo se tienen que tocar las piezas. Aquí, por ejemplo, él no tiene guantes, pero eh, nos fijamos, lo mandamos a que se lavara las manos y le pusimos alcohol directamente, ni siquiera gel, alcohol directamente en las manos y le limpiamos el bigote con alcohol. Pues de repente nos vieron exagerados, pero pues creo que es importante hacer ese tipo de protocolos y siempre junto a una persona que está tocando las piezas, grabando sus sonidos y todo eso, tiene que haber un restaurador. Las piezas no pueden estar a una distancia mayor de 10 centímetros de una mesa que tenga soportes. O sea, sí hicimos un buen trabajo, la verdad. Y aquí, por ejemplo, están las investigaciones de distintos instrumentos. También el doctor Gonzalo Sánchez Santiago, que es especialista en arqueomusicología, nos ayuda a tocar estos instrumentos. Por ejemplo, este es un teponashli que hay, eh, que este es bien interesante porque tiene unos sellos coloniales, tiene unas cruces coloniales que indica que fue reusado, ¿no? Es del Museo de Antropología. Y bueno, en esta parte me gustaría decirles un cantar mexicano que está escrito en lengua náhuatl, está traducido, es un libro manuscrito del siglo XVI y
dice, aquí empieza un canto al son del teponaztli, tico, tico, toco, toco, y así van terminando el canto, tiqui, titi, tiquito, titi, sonidos del teponaztli. En Tula hubo una casa de tablones, solo quedan columnas cual serpientes. La dejó abandonada Nachtli Quetzalcoatl, nuestro príncipe, con música de caracoles, son llorados nuestros príncipes. Van a perderse allá en Tlapayan, allá en Cholula, allá Sales, pasa más allá Poyohualtecatl, a Acayán, con música de caracoles, son llorados nuestros príncipes, van a perderse allá en Tlapayán. Se me hace bien interesante poner esto, que lo pusimos también en la exposición, porque la parte como empieza, tico, tico, toco, toco, creo que nos está diciendo cómo va el sonido del teponaztli, cómo se tiene que seguir. O sea, de alguna manera sí tenían escritura musical, es lo que yo me quiero imaginar. Y vean aquí en esta fragmento del Códice Florentino, en esta imagen del Códice Florentino, cómo están representados todos los instrumentos sonoros o musicales de la época prehispánica. Hay varios que no sabemos cuáles sean, ¿no? Que no saben los arqueomusicólogos exactamente de qué se trate, ¿no? Por ejemplo, estos que están enfrente, estos no saben qué son, ni ¿no? Estos tampoco son como algo que no, seguramente ya no existen, ¿no? Por haber sido de material orgánico. Eh, Aquí, por ejemplo, narramos de qué se tratan todas las imágenes de los códices, que a mí se me hace bien interesante poder leer esta iconografía. Aquí está Xochipilli, que es el príncipe Flor, que también es dios de la música. Está regido por la figura humana divina con una cabeza de tortuga. Está representado aquí con una cabeza de tortuga. Está tocando el caracol trompeta, del cual sale una vírgula, y está tocando un tambor, donde, si se pueden ver, hay unas salientes en el borde y está hueco, y eso hace que los sonidos tengan eh, distinto sonido y que se percutan de una forma especial. Y aquí claramente estamos viendo bailar al personaje, ¿no? Esta exposición ya se presentó en el Museo Regional de Guanajuato, en la Lóndiga de Granaditas, en el 2024. Esta fue más o menos bueno, no más o menos, esta es la forma en la que estuvo presentado. Aquí lo pueden ver. El espacio era muy pequeño, entonces, bueno, con la museografía se hizo maravillas. Las piezas están colgadas de las vitrinas. Y la verdad es que quedó muy, muy bonita, me gustó muchísimo. Y como lo estábamos viendo, como es Celina, ¿no? O sea, de repente ya íbamos a ir a montar y nos salían los viáticos, teníamos que haber ido el viernes o el domingo a más tardar, y era martes y no llegaban los viáticos. Total que llegaron los viáticos y dijeron los maestros, si no llegan los viáticos martes hoy en la mañana, ya no vamos, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos depositaron los viáticos el martes en la mañana, nos fuimos el martes en la tarde, llegamos a trabajar, pues prácticamente nada más trabajamos jueves, miércoles en la tarde, jueves y viernes en la mañana, porque se inauguraba en la tarde. Y eso es, bueno, ese es el INA, ¿no? O sea, puede ser de repente desastroso y maravilloso al mismo tiempo, y pues gente como nosotros somos los que impulsamos estos trabajos, ¿no? Aquí hay otra parte de la exposición, está la flauta cuádruple, esta parte es de los aerófonos, están varias flautas, trompetas, que yo realmente no sabía que teníamos trompetas, vean esto, esta es una trompeta maya y esta es una trompeta teotihuacana, yo nunca había visto una, esta es la flauta maya de Jaina, que ven cómo tiene esta parte final, y aquí se la inventaron, ¿no? En esta restauración antigua. Y esta, por ejemplo, hay unas piezas geniales. Esta tiene una cabeza como de iguana y un cuerpo de hombre. Y nos imaginamos que era como de estos caimanes que de repente se ponen de pie y empiezan a correr, que tal vez ellos los veían de esta manera, ¿no? Este catálogo salió a partir de la exposición de Guanajuato, y después esta exposición se fue a Italia, al Museo del Quirinale, a la escudería del Quirinale, y la montaron maravillosa. La verdad, a mí se me hizo bellísima esta muestra. Aquí está la salida de la exposición.
con la estela del Castillo de Teallo. em, Tenían muchísimo espacio, todo lo que yo les propuse de inicio, así hicieron la museografía, genial. Y hay un catálogo también de la exposición en italiano, y tenemos unas cápsulas de varias cápsulas en donde que nos las hizo Mediocina. Tenemos también estas, no sé si se oiga, creo que no, ¿verdad? Em, Estos GIFs o animaciones que hace el INA y que pues los podemos usar. La propuesta era usarlas en difusión en Italia, no se pudieron usar. Y cosa curiosa, este personaje de la parte central lo acabo de limpiar en Guadalajara y no es un músico, que creemos que es más bien alguien que está comiendo un taco, porque a la hora de limpiarlo en la boca tiene dientes. Entonces no creo, o sea, ya cambia totalmente esa percepción, ¿no? A ver, déjenme ver si este se mueve. Esa es una bailarina de Tlatilco. Y aquí están la flauta que les acabo de enseñar. Esta es la flauta doble. Y lo interesante de esta flauta, ustedes pueden escuchar el QR en los catálogos y en la exposición. Entonces, donde están los instrumentos exhibidos, hicimos que se pusiera en la base museográfica los QR para que la gente llegara y los pudiera escuchar. Y eso, pues, la verdad era muy divertido. Y no sé si pudieron escuchar las dos flautas, suenan a distintos tonos. Eso hace que seguramente generara efectos psicoacústicos en los músicos y en las personas que estuvieran involucradas en esas ceremonias, ¿no? Aquí hay otro silbato, el que les decía ay, me regreso, del Pecari Bebé. Entonces, bueno, esas cosas a mí me gustó mucho poder saber cómo sonaban los instrumentos. De hecho, fue como una de las primeras intenciones al hacer esta exposición, generar una muestra donde se escucharan los sonidos. Era lo único que yo quería hacer. Y finalmente empezaron a salir más cosas y más proyectos y y ahora es un proyecto muy complejo, ¿no? Ahora estamos haciendo esta misma exposición para el Museo Regional de Guadalajara. Esto un poco se hizo porque como no tenemos dinero en el INA, bueno, lo que estamos haciendo es generar la curaduría desde acá y no tener que trasladar piezas, ni hacer cajas, ni pagar seguros, ni todas estas cosas que son tan complicadas. Aquí, por ejemplo, está la representación de unos códices ya del siglo, de la relación de Michoacán entre 1539 y 1541, ya es bastante reciente, y vean la correlación que estamos encontrando, bueno, que están encontrando los etnólogos con los instrumentos que se siguen usando actualmente, ¿no? Este es en el 2020, que todavía en Nayarit. Y incluimos, por ejemplo, estas fotografías de las tarimas. Y esto es bien interesante porque las tarimas no están consideradas como un instrumento prehispánico, pero sí con el asesor que tenemos de arqueólogo del occidente de México, pues nos enseñó varias figuras donde tienen tarimas, ¿no? Y actualmente se siguen usando y son muy importantes en la danza tradicional. Esta es una de las partes que les decía que es muy bonita, la identificación de la fauna endémica. Aquí pueden ver cómo están representados un escorpión, un sapo de puntos rojos que son venenosos, una tortuga de orejas rojas, una tortuga que es de agua, un pájaro mosquero real, una cigüeña, y todos estos son animales que están en la zona, ¿no?, de Jalisco. Aquí pueden ver cómo está la identificación. Norma Valentín, la bióloga experta que trabaja mucho para Templo Mayor. Vean cómo está haciendo la identificación, ¿no? Aquí está viendo lo del Pecari bebé y está viendo
hay estos animalitos que tienen caparazón. Y aquí hay unas radiografías, vean nada más es impresionante esta radiografía. Las dos caracoles de la izquierda son de cerámica, el pequeño de la derecha es de concha, y vean cómo están hechos internamente los caracoles de cerámica. Parecen que son caracoles de concha, ¿no? Y son de cerámica, o sea, vean por fuera cómo está la cerámica, las terminaciones, algunos hasta huellas dactilares tienen. Entonces, estas cosas tecnológicas son increíbles. Aquí está la restauración, que es parte muy, muy importante del proyecto. Desde el inicio se pensó en esto como una forma de restaurar las piezas y al mismo tiempo restaurar los sonidos, que los sonidos realmente no tratamos de hacer que suenen como sonaban en un inicio, porque incluso no sabemos cómo sonaban, ¿no? Y Dora nos hizo un artículo muy, muy interesante para el catálogo que se llama La pátina del sonido. Eso es bien interesante. Las piezas que nosotros restauramos tienen pátina y hay que cuidar no quitarla, ¿no? Y el sonido también tiene su propia pátina. Y aquí, por ejemplo, esta pieza creíamos que era falsa y al estarla restaurando, que la restauradora, nos pusimos a verla con mucho detenimiento y es original. Entonces, bueno, hicimos catalogación, dictaminación, restauración, autentificación y aquí está el registro de los sonidos de esta parte estuvo bien interesante porque pues yo acababa de limpiar la otra figura, porque es grande, que les digo que tenía aparentemente o una flauta en la boca o un taco, y pues con los dientes vi que no era flauta, ¿no? Y le pregunté al experto, que él es Gonzalo Sánchez, le pregunté, oye, ¿y esta otra, será que también es un taco porque está sentada comiendo o es una flauta? Y le dije, oye, ¿y este orificio no será una flauta? Y lo empezó a tocar y pues sí, dijimos, claro que está relacionado con una flauta, ¿no? Y pues ya no lo pude sonar, pero ahí estuvo ya la presentación. Y si quieren, creo que todavía tenemos un poco de tiempo para preguntas. Sí, no sé si por ahí tengamos alguna pregunta. ¿Tenemos aplausos? ¡Ay, qué bonitos! Sí, Y tenemos salen varios. muchos Y así. salen muchos. Muchas Sí, es que la gracias. verdad es que fue muy, muy bonita la presentación. Está, Ay, gracias. Ay, qué bonito. Qué bonito se ven todas las palmaditas. Nunca había visto eso. Sí. son los aplausos para tan buena presentación que tenemos en este momento. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Creo que no tengo ninguna mano. Ah, sí, tengo a Yolita. Ujú. Yolita, Ay, Ahí gracias, voy. Carmen. No puedo, perdón, no me puedo. ¿te escuchamos? Ya, ya, ¿No? ya, ya. ¿Sí? Sí, sí, te escuchamos. No, Ay, gracias. miles y miles y miles de felicidades por tan bello, maravilloso, técnico, académico y todo, ¿eh? Qué Ay, trabajo, muchas gracias. felicidades. Oye, Muchísimas estimada gracias. Frida, trabajé Sí, en la pintura mural de Cacas, de Las Higueras, Veracruz, que hace sí, poco presenté un trabajo y ahí, sí, según recuerdo, discúlpame que ahorita no tengo todas las imágenes, pero hay procesión de sí, personajes tañendo caracoles, creo que también trompetas. sí, sí, sí. Si Y tienes están, chance de verlo, sí, voy a están cubiertos de checarlo. negro. Ujú. Los famosos negros, lo voy a checar Sí. porque tenemos un álbum de esos murales los desprendimos, los trajimos a México a veces y aquí hicimos todo el proceso para dejarlos para investigación y museables. Y en esa época teníamos restauradores egresados de artes plásticas y nos hicieron unas copias de los murales. Voy a Ah, checar a ver si ahí hay imágenes de músicos y te lo hago llegar, te aviso, ¿eh? muchas Bueno, gracias, muchísimas gracias. Sí, ojalá lamentablemente, sí. que la- tengamos más ese tipo de conservación que está metido en todos los ámbitos de la antropología. Gracias, Frida, gracias. Gracias, Yolanda.
Y bueno, sí, la idea era, desde un inicio era piezas que están en depósitos de colecciones. Y yo he trabajado en muchos años en museos y dije es que necesitamos dejarle algo a los museos, porque por lo general es así como que pides piezas prestadas, se las llevan, las regresan y ya no pasó nada, ¿no? Entonces yo decía, "Ay, hay que restaurarlas, pues yo soy restauradora, hay que dejar algo, ¿no? Y y empezaron a salir miles y miles de cosas y bueno, yo tenía 4,000 piezas seleccionadas y me dijeron, no, no, pues 100 piezas, no puedes más, pero son chiquitas, o sea, ni siquiera es como una caja de una cabeza olmeca. Me dijeron, no, no puedes más de 100. Y bueno, tuve que acotar a 100, ¿no? De todo el Mm, país y fue como muy complicado también porque no pudieron... no había dinero, como ustedes se imaginarán, entonces no se pudo ir al sureste. Fueron a Oaxaca por unas piezas porque iban a, este, a recoger una colección que se regresaba a Ciudad, que se iba a se iba a Guadalajara exactamente. Entonces, por eso pudimos traer piezas de Guadalajara a la Ciudad de México, de Oaxaca, de Guanajuato, o sea, como que todo eso se aprovechó uno de los viajes para dejar una colección para traernos piezas y llevarlas al Museo de Antropología, donde fue como nuestra sede para hacer la grabación de los sonidos, la revisión por la bióloga, toda la restauración de todas las piezas, las fotografías, o sea, como que ahí fue donde pudimos empezar a hacer todo. Pero como no pudimos llegar ni a Veracruz ni a toda la zona sureste por falta de dinero, lo que hice fue pedirle piezas al Museo de Antropología. Y la verdad es que como no son piezas de sala, me dijeron, escoge las que quieras, o sea, súper amables, la verdad, porque además sabían que las iba a restaurar, entonces lo hicieron como con sí, mucho, que las va a regresar mejor, ¿no? sí, entonces lo hicieron como con gusto, ¿no? Y finalmente ahora lo que estoy viendo es que muchas de estas piezas que ya restauramos, que ya expusimos, ya las están pidiendo para otras exposiciones. Entonces a mí me da mucho gusto porque es así como que ya las hicimos brillar y ya están dentro de la sociedad, ¿no? Sí, ya están en el radar. Ya están en el Eh, radar. por último, Gracias. Berta, y nos vamos ya con la siguiente. Muy bien. Sí. Sí. Ay, Frida, muchísimas felicidades. Es una exposición increíble. Normalmente en la parte prehispánica se ve la belleza de las piezas, la iconografía, pero esta parte donde ves la belleza de otra manera, donde nos rescatas el sonido y con esta parte tan importante, no solamente de ver la pieza, sino lo que produce la pieza, la parte del uso que se tenía, y es fantástico, es un tema muy difícil de tratar porque no nos estamos, o sea, esta parte de la parte física del sonido lo resolviste extraordinariamente. De verdad, felicidades. Ojalá que se diera también en la Ciudad de México, en algún museo, alguna exposición temporal, pero que también podamos ver aquí en México. Y qué bueno que trabajas interdisciplinariamente, dando un resultado tan extraordinario. Un abrazo, Frida. Muchísimas gracias, Berta. Mil gracias. Sí, ojalá se pueda montar aquí en la Ciudad de México también. Sí, la verdad es que sería una muy buena exposición. Sí, sería muy Sí, visitada, yo creo que sí. sí, yo también lo creo, sí. Muchas gracias, Frida, de verdad. Gracias Estuvo a ustedes. maravillosa tu exposición. Gracias por Muchas participar gracias. con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos por quedarse un ratito más después del enojo. Hasta luego, gracias. Gracias. Vamos a presentar a nuestra segunda ponencia. Esta lleva por título Humor y cultura pop en la conservación, pedagogías ligeras para temas serios. Y nuestra ponente es Daniela Pascual Cázares. Es restauradora y activista mexicana comprometida con la preservación de las herencias culturales desde la perspectiva antipatriarcal, decolonial, antirracista y anticapitalista. Su enfoque va más allá de la restauración técnica, ya que busca
Cuestionar las estructuras tradicionales del Estado y la academia, promoviendo una conservación que se alinee con las luchas sociales y las políticas contemporáneas. Pascual forma parte de Restauradoras con Glitter, un colectivo que trabaja en la intersección entre la restauración y el activismo feminista, manifestando su oposición a la criminalización de la protesta y el silenciamiento de las luchas sociales. Además de su activismo, Daniela Pascual ha realizado proyectos de intervención, registro de colecciones y gestión de riesgos en el Museo de El Carmen, el Museo Nacional de las Intervenciones, la CNSPC y la ENCRIM. Daniela, bienvenida. Buenos días, me voy a súper apurar. Yo, la verdad, después de esta maravillosa presentación de Frida, vengo a hablarles de algo muchísimo más, no sé, no tan, no tan estructurado, no tan profesional, o a lo mejor que se sale un poco de lo que nosotros normalmente hacemos. Entonces, a ver, voy a empezar. Ya. Ok, bueno, eso. Humor y cultura pop en la conservación, pedagogías ligeras para temas serios. Entonces, empezando. Pues me da mucho gusto la invitación estar aquí porque pues pocas veces hablamos como de este otro tipo de trabajos que nosotros también hacemos en el Museo del Carmen, en el área de conservación, y que tiene que ver con pues aportaciones a la divulgación, ¿no? Generalmente nuestra labor, o pensamos que nuestra labor termina en el taller o en el laboratorio o en el el laboratorio, o en las salas, o mientras hacemos comisariados. Sin embargo, pues yo estoy convencida de que la conservación no puede sostenerse sin la comunidad, y una forma de llegar a la comunidad es a través de la divulgación. Entonces, pues una de mis grandes inspiraciones para la divulgación es Bell Hooks, mujer negra, lesbiana, feminista, lingüista y divulgadora, docente en Estados Unidos, que en 1997 hizo un documental que se llamó Crítica Cultural y Transformación, y ella dice que comprender la cultura popular es fundamental para cualquier esfuerzo por transformar nuestra sociedad. Entonces, yo también pienso lo mismo. Si la sociedad no entiende lo que hacemos ni por qué lo hacemos, nuestro trabajo corre el riesgo también de perder relevancia y visibilidad, y por lo tanto apoyo. Entonces, pues hoy les voy a hablar como de mi experiencia explorando la divulgación como estrategia, no desde un punto de vista muy profesional, porque yo no estudié para esto, ¿no? Y cómo principalmente el humor y la cultura pop son los que se han convertido en mis aliados para hacer esto, ¿no? Entonces, la importancia de incluir a la comunidad pues tiene que ver con que la conservación no es un acto aislado ni exclusivo de un especialista, y que las herencias culturales se mantienen vivas cuando la comunidad se siente parte de su cuidado. En ese sentido, por ejemplo, Paulo Freire, en su Pedagogía del Oprimido, dice que nadie educa a nadie, ¿no? Sino que las personas se educan entre sí, mediatizadas por el mundo. En realidad decía que los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo, pero yo le cambié porque pues ya superamos esa idea de que los hombres nos representan a todos. Y bueno, esto significa que tenemos que partir de la experiencia del público y no imponer una verdad técnica desde nuestra especialidad únicamente. Para mí ha sido muy útil, por ejemplo, utilizar las analogías con la vida cotidiana para abrir el diálogo o para facilitar la comprensión entre el personal, bueno, las personas que no tienen conocimientos especializados en conservación. Entonces, por ejemplo, comparar la fragilidad de un textil con la de una prenda que es muy querida, o el cuidado de un metal con el de la olla tal cual, o del sartén de teflón, pues de repente sirven mucho, ¿no? Las estrategias, digamos, de traducción y afecto son pues muy importantes, ¿no? En ese sentido, pues dentro de los retos, hay retos de la divulgación, y esto es como principalmente traducir la traducción del lenguaje técnico al lenguaje cotidiano sin desinformar ni banalizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Stuart Hall nos dice que el público nunca es pasivo, ¿no? Que interpretan los mensajes de formas que a veces se registran o se transforman en el sentido que se les quería dar, ¿no? O transforman el sentido que se les quería dar originalmente. Aquí pongo este ejemplo que probablemente muchos conozcamos, que es el Santiago Apóstol de Izúcar, de Matamoros, que tuvo una muy desafortunada divulgación por parte de la institución, y se generaron un chorro de
pues de burlas, memes y al respecto, pero bueno, lo traigo porque no es lo que queremos específicamente de la divulgación, pero es un gran ejemplo de lo que nos dice Hall, ¿no? O sea, de cómo el público retoma las cosas y las reinterpreta. Y entonces, por ejemplo, acá les pongo los mensajes, ¿no? Que ponía la gente en la publicación que decían, y la que rece, o no soportan, o llegó la que anima, y que todo en realidad este tipo de mensajes tienen que ver con la cultura drag, que es una cosa súper actual, ¿no? Entonces, incluso en las notas periodísticas se habla de lo que pasó con esta cosa, o sea, con esta publicación, y pues, por ejemplo, hablan de que el traje dorado, que en realidad pues es como la técnica de factura, ¿no? De la escultura, pues se relacionaba también como con estos atuendos súper vistosos de la cultura drag, etcétera, ¿no? Entonces, ya por más que lo trataron de arreglar, pues, o sea, no lo lograron, y entonces yo creo que este es un ejemplo muy importante de cómo tenemos que pues pensar más seriamente en la divulgación, porque efectivamente en este momento se entrega la escultura y no está digamos, la reposición que se hizo del caballo que viene abajo de la escultura, pero pues a Lina se le hizo buena idea publicarlo así como un poco descontextualizado como un logro, pero pues obviamente esto generó pues este tipo de reacciones, ¿no? Entonces, pues esto, ¿no? O sea, hay que pensar en la apropiación, la resignificación y la transformación que hace el público de lo que nosotros intentamos mostrarles, ¿no? Y, por ejemplo, Sara Ahmed, que es otra de las personas que también me inspiran mucho en la política cultural de las emociones, dice que los vínculos, bueno, dice, las emociones trabajan para, digamos, moldear las superficies o los cuerpos, ¿no? De los individuos y de los colectivos. Y pues para mí esto significa que los vínculos con los objetos se construyen también desde los afectos, ¿no? Y que nuestro papel es abrir la información histórica, artística o social que conocemos a través de nuestro trabajo, pero considerando siempre que hay que permitir que las personas construyan su propio lazo afectivo con el patrimonio, y pues bueno, considerando también previendo un poco de qué forma lo podrían llegar a hacer, porque si a veces transmitimos de una forma muy técnica y la gente no logra la comprensión de lo que está sucediendo, pues pasan este tipo de cosas. Ya me paré mucho en esto. Bueno, rápidamente, mi experiencia en proyectos de divulgación ya tiene un tiempo. Empezó como en el 2011 con charlas internas al personal de museo, en donde pues venían de pronto exposiciones temporales de arte contemporáneo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, al personal de limpieza o al de seguridad había que explicarles un poco por qué los cuidados tenían que ser un poco distintos con ese tipo de piezas. Y, por ejemplo, aquí vuelvo al tema de la comparación con la vida cotidiana. Entonces, pues yo un poco para hablarles de técnica de factura, les platicaba de una lata de frijoles versus los frijoles de la abuelita y me agarraban la onda perfecto, ¿no? También posteriormente, durante mi paso por la CNCPC, estuve colaborando también con la elaboración de algunos materiales de divulgación y conferencias para las fiestas de Ciencias y Humanidades de la UNAM. En el 2017 hice una conferencia que se llamó ¿Sabes qué es la restauración de las cosas? Y bueno, aquí más que nada era un guiño a un momento mediático muy famoso de la política mexicana, en donde, pues bueno, Puri Carpinteiro, en uno de los debates para entre los contendientes para el gobierno de la Ciudad de México, hizo esta pregunta, y pues esto se volvió súper viral. Todo el mundo estuvo hablando de esta pregunta, y entonces pues yo nada más la agarré como gancho, ¿no? Para decir, tú sabes qué es la restauración de las cosas, porque pues básicamente era un público joven al que íbamos, ¿no? Entre los 17 y los 25 años a explicarles, y la conferencia era, bueno, de qué se trataba la restauración, ¿no? Entonces todo era como también en un rollo así como pues ligero y tal, ¿no? Y tuvo bastante buena respuesta. También hicimos en algún punto para otra feria, creo que esta fue la del 2020, un video de TikTok que se llamó OVNIs, que es Objetos Patrimoniales No Identificados, en donde explicábamos también un poco cómo guardar los textiles pues en tu casa que te fueran valiosos, ¿no? Y pues ahí más o menos empecé también ya como a entrarle a este rollo de los medios, ¿no? Y bueno, no voy a negar que también pues mi experiencia como activista en la colectiva me otorgó también muchas formas de ver pues la manera de poder transmitir lo que estábamos tratando de decir, porque pues obviamente estábamos hablando de un tema bastante polémico y bastante difícil, y entonces pues la gente de pronto
pues hay que ser amable y hay que considerar a todo el mundo en las narrativas que estamos planteando. Y bueno, un poco por último, no es el cierre, pero digamos, de lo que más les quiero hablar ahorita es como de lo que hemos estado haciendo en el área de conservación en el Museo del Carmen en torno a la divulgación. Entonces, primero les voy a hablar de Guardianes del Tiempo, que estas son, digamos que los antecedentes son que en el 2023 a finales, pues la directora de ese entonces del museo nos solicita a todas las áreas que pensemos en formas de captar nuevos públicos y de divulgar pues en general información sobre el museo, ¿no? Entonces, pues nosotros en el área de conservación, de pronto, pues desde hace mucho tiempo que no tenemos presupuesto, entonces planteamos trabajar en impartir estos talleres a la comunidad del museo, al público del museo que estuviera interesado para aprender, un poco inspirados en lo que había hecho con el TikTok en la CNSPC, para poder cuidar sus objetos valiosos dentro de su casa, como sus textiles, sus metales y y la cerámica, ¿no? Pues objetos que normalmente la gente tiene en su casa y que valora y que luego no sabe cómo resguardar, ¿no? Y en realidad esto no era un taller de conservación, o sea, de restauración como tal, sino era un taller que se limitaba a, digamos, a dar tips para el guardado, el embalaje y la preserva, y poder mantener como sus objetos, preservarlos en un largo plazo, ¿no? Y también para poder concientizar en qué momento, o sea, que la gente pudiera detectar en sus objetos también cuando ya era momento de hablarle a un especialista, ¿no? O sea, qué cosas son las que no pueden hacer sobre sus objetos. E hicimos estas 3 charlas, la verdad se inscribió bastante gente, se nos llenó el cupo así como en una semana y fue una buena experiencia. Sin embargo, aquí sí quiero hablar que pues aquí nos falló, por ejemplo, que hablamos demasiada teoría en las charlas que duraban originalmente 2 horas y de pronto se nos fueron hasta 3 horas y con muy poca práctica. Entonces, de pronto la gente sí se estaba, pues como aburriendo, ¿no? Y entonces, para una última edición que justo impartimos esta semana, lunes, martes y miércoles, fue para una congregación de las hermanas de la Orden de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, que viven ahí en San Ángel, y que ellas nos solicitaron si podíamos, el museo podía como asesorarles, porque ellas tienen una casa museo de su fundadora ahí en San Ángel, y querían saber si estaban haciendo bien las cosas, y querían saber cómo podían conservar mejor sus cosas. Entonces nosotros pensamos, pues sí, normalmente tenemos esta idea de que solo tenemos que atender las cuestiones del INAH o mediante peticiones formales, pero una de las, digamos, misiones del museo es servir como también como parte, o sea, como un centro social y cultural además de ser un museo del INAH de San Ángel, ¿no? Y siempre ha funcionado de esa manera también con los eventos que tiene el museo, como que engloba mucho a la comunidad. Entonces decidimos que sí podíamos ir, y lo que les ofrecimos después de ir a ver sus cosas, que la verdad las tenían súper bien, fue pues repetir el taller para ellas, y la verdad es que esta fue una experiencia mucho mejor. Lo hicimos esta vez 3 días solo para lo de los textiles, y además de que ellas tenían muchísimas ganas y muchísima voluntad de trabajar, pues la verdad es que modificamos aquí ya. Entonces nada más les dábamos una explicación, por ejemplo, de cómo forrar los ganchos y por qué motivos. Ellas traían sus cosas, ¿no? Por ejemplo, la casulla, ¿no? Esa fue la explicación que nos sirvió para lo de los ganchos. Y después ellas realizaban el forrado de los ganchos con los materiales que nosotros pues les mostrábamos y les explicábamos por qué usar eso y de qué manera. Y la verdad es que eso nos funcionó muchísimo más y ellas se fueron súper contentas. Aquí, me voy a brincar esta parte, porque si no me voy a... Y bueno, volvamos a la parte en la que las emociones y la práctica generan vínculos más duraderos a veces que pues la parte de la teoría abstracta, ¿no? O simplemente tratar de explicar las cosas en una cédula y tal. Y por último, proyectos, les quiero hablar de Conservatips. Y bueno, dura 1 minuto y medio, se los dejo para que lo vean. Señorita, por favor, no toque la pieza. ¿Cómo de que no? ¿Qué? Si yo también pagué mi boleto, el patrimonio es de todos. Visitante, espera, el oficial solo está haciendo su trabajo. Soy Marielos Hernández, conservadora y restauradora del Museo del Carmen, y te voy a dar unos tips para que tú también puedas hacerlo. Te voy a explicar por qué no podemos tocar las piezas en un museo.
Nuestra piel produce grasa y sudor que se depositan en las cosas que tocamos, aunque nos lavemos las manos. Esa grasa y las sales del sudor se mezclan con el polvo y la contaminación, formando capas que atraen humedad, microorganismos y pueden producir reacciones químicas en los materiales, provocando desde manchas hasta la destrucción de los materiales. El equipo de conservación hacemos limpiezas periódicas para eliminar el polvo, pero la limpieza de sustancias como grasa y sudor amerita una limpieza más especializada que no se puede hacer de manera frecuente en los bienes culturales. De ahí que uno de nuestros objetivos es evitar que se ensucien. Por eso les pedimos a nuestros visitantes y compañeros que eviten tocar las piezas con las manos. Nosotros, siempre que lo hacemos, nos ponemos guantes. Te invitamos a seguir las indicaciones y de esta manera tú también te conviertes en conservador de nuestros bienes culturales. Bueno, ese es, por ejemplo, el primero que sacamos. Ya no me va a dar tiempo, yo creo, de mostrarles el otro que traía, que ya mejoramos cambiamos, hemos ido experimentando con estos videos que se han publicado en redes. Esta fue nuestra otra propuesta cuando nos lo solicitaron desde la dirección. Y bueno, estos son videos cortos y como con humor, en donde también pues incorporamos información para el público, apelando a que ellos nos pueden ayudar a conservar. Entonces abordamos temas como por qué no usar flash o por qué no ingresar con comida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí tiene que ver, por ejemplo, con lo que Néstor García Canclini ha hablado sobre la cultura híbrida, ¿no? Y que tiene que ver con esto de que lo popular se reconfigura en interacción con lo culto y lo masivo. O sea, son esferas que existen y que Bruno Latour también lo habla así en alguno de sus textos muy interesantes, en donde pues no se trata de jerarquizar qué conocimiento o qué parte está mejor que la otra, sino pues de articularlas o vincularlas para poder, ¿cómo se dice? Para poder informar y también invitar a la gente, ¿no? A comentar, a compartir, a remezclar y a participar de la conservación dentro del museo, ¿no? Y pues bueno, ese es ese es como el gran poder de la divulgación. Y esto justamente pasa cuando mezclamos la parte de la conservación de las herencias culturales y la cultura pop. No se resta valor, sino que se reconfigura y pues uno sirve una cosa para hablar de lo otro, ¿no? Retos y aprendizajes de esto, pues no es sencillo, ¿no? Divulgar no es sencillo ni es para todos. Nosotros, pues, entre nuestros principales retos es que lo hacemos todos nosotros y somos restauradores, pero bueno, por lo menos en nuestro equipo habemos personas que nos gusta hacer esto y que ahí vamos jalando con este proyectito, que no es un proyecto así como súper serio, pero que es algo que nos gusta hacer y que consideramos que es muy útil y necesario. Entonces, pues bueno, esta parte de traducir sin banalizar, el adaptar los referentes de los públicos y generaciones distintas, pues también es todo un tema. Ahí hay que mantenerse actualizado, ¿no? Mantener las narrativas empáticas y que no sean ni punitivas ni discriminatorias, por ejemplo, o que también tengan esta violencia epistémica, ¿no? De decir esto es mejor que tú, ¿no? Sino como también mucha horizontalidad. Me acuerdo que en alguno de los guiones, cuando estábamos discutiendo y planeando, alguien decía así de, y en ese momento sale el restaurador como un superhéroe y dice, no, a salvar el patrimonio. Y yo decía, no, ya basta como de esa narrativa, mejor vamos a ver de qué forma podemos hacer participar a nuestros otros elementos, por ejemplo, como seguridad, custodia, y cómo ser amables con el público para decirles así de, bueno, no lo sabes, pero yo te voy a informar, ¿por qué no? Y tú también de esa manera, respetando esto que te cuento y entendiéndolo, pues me puedes ayudar a conservar y no así como en un rollo de yo sí tengo el conocimiento y voy a salvarlo, ¿no? También, pues, obviamente está toda la curva de aprendizaje desde elaborar las propuestas hasta aprender, pues, las herramientas para hacerlo, como las herramientas digitales, software de edición, foto, video, audio, de subtitulado, de animación, el uso de inteligencia artificial, etcétera, pues todo eso. Y bueno, es un ejercicio también de ejercitar la creatividad constantemente, ¿no? Aquí pongo otra cita que dice de Giraud, que dice la cultura popular es una fuerza educativa significativa que moldea los deseos, las identidades y los valores de los jóvenes, ¿no? Y pues la verdad es que yo creo que si no entramos nosotros también en esos espacios, alguien más lo va a hacer con mensajes quizás muy distintos a los que queremos transmitir, como este señor Baumgarten, que de repente se volvió viral y pues hace
pues este tipo no sé si todo el mundo lo haya visto, pero pues da miedo de repente sus videos. Y bueno, como estrategias está inspirarse, que nosotros hemos usado, es inspirarse en las redes y en la publicidad, en tener humor con respeto, en analogías con referentes coyunturales, ya sea de la política, de la cultura, o con referentes sociales que sean como intergeneracionales, ¿no? Pues siempre estar preguntando el feedback de colegas, amigos, familiares. Usamos mucho a nuestros servicios sociales, que son pues más la chaviza, ¿no? Y les preguntamos si les parece divertido, si les parece útil, si les parece, y ahí vamos armando entre todos en el área. La colaboración con las áreas de difusión y diseño para también aprender a hacer estas cosas. Y bueno, ya ahora nosotros tenemos servicios sociales que se dedican también a hacer esta parte de la edición que ya nos estaba costando mucho trabajo. Y pues ya, como al último, yo pienso que todos podemos hacer divulgación, ¿no? No todos tenemos que hacer videos, talleres, pero todos podemos aportar algo. Puede ser una idea, una colaboración, una conversación con otros equipos, ¿no? La divulgación no es un accesorio, es parte de cómo aseguramos que la restauración se conozca, se valore y se mantenga vigente. Como dice Bruno Latour, ningún modo de existencia tiene soberanía sobre los demás, entonces pues aplicar como esta horizontalidad para poder comunicar lo que queremos. Y pues también, como decía Canclini, vivimos en estas culturas híbridas donde lo oculto, lo popular y lo masivo conviven, y pues en esta cruce está nuestra oportunidad de articular, traducir y conectar. Les agradezco mucho. Me gustaría abrir la conversación, pero ya no hay tiempo, ¿no? Como de hablar de qué experiencias han tenido ustedes con la divulgación, pero bueno, yo estoy abierta a recibir, pues a platicar con ustedes en cualquier otro momento, hablar de estos retos y resistencias o que encuentran en su propia posibilidad para hacerlo, o en el público incluso, o como nosotros, ¿no? También lo hemos encontrado en otros momentos. También lo he encontrado como con las autoridades que de repente dicen, bueno, ¿y tú qué te estás metiendo en esto, no? Y bueno, pues muchas gracias, y quiero agradecer específicamente al gran equipo de restauración del Museo del Carmen, Marielos, Gaby, Arturo, que se animan siempre a nuestras locuras y que son muy chidos y que han abrazado mucho este esfuerzo conjunto. Y ya, acabé. Qué gran presentación, Daniela. Muchísimas gracias, de verdad me pareció una gran presentación y creo que concuerda bastante justo con lo que también estaba hablando Frida. En realidad, sí veo pues como comunes denominadores, esto de llevar la conservación más allá de bodegas y de salas. O sea, no nos sirve que solo se queden como en esa parte, y esto de generar diálogos pues más empáticos y más horizontales. La verdad es que creo que sí machaba una con la otra de una manera espectacular. De verdad, muchas gracias, Daniela. Y bueno, no sé si alguien tenga algún comentario. Vi aplausos, eso sí se pueden ver. Pues vi esos aplausos. La verdad es que se ve el gran trabajo que se hace. Pues esta idea, ¿no? De incluir a la comunidad, de que se van actualizando, de usar nuevas tecnologías. O sea, creo que se está sacando provecho como de las cosas que se tienen en este momento. Sí, la verdad es que no ha sido nada fácil. Digo, yo les quería mostrar otras como cosillas de mis inspiraciones y cosas así, pero bueno, se las dejo así como para que lo vean. Por ejemplo, me gusta mucho la cuenta del Museo del Prado. Por ejemplo, aquí hacen uno de perritos en una de sus exposiciones. Entonces, pues invitan a la gente, porque no dice nada, invitan a la gente, por ejemplo, pues a que observe de forma más detallada la exposición que tienen ahorita sobre el Veronese, pero pues invitándolos a vincular a través de cosas como son pues los animales domésticos, ¿no? Los perros, que siempre son así como el gran acompañante del hombre, y se puede ver que a la gente le gustan los comentarios, ¿no? También ahí hay formas de medirlo. Yo la verdad es que siento que pues nosotros lo hacemos un poco por diversión y como por voluntad, pero sí podríamos en algún punto, los restauradores, pues aportar información para hacer este tipo de cosas, sin necesariamente tener que hacer nosotros todo, ¿no? Porque de repente esa parte pues sí quita tiempo, y yo entiendo que no todo el mundo tiene
ni tiempo, ni ganas, ni le interesa, ¿no? Pero sí considerar que nosotros también podemos extraer de nuestro trabajo cierta información que puede ser utilizada para este tipo de cosas. Que de las cosas que vemos en las redes sociales, pues un poco imitarlas. Y pues sí, también quería enseñarles rápidamente, porque ya veo que quedan 3 minutitos, pero, por ejemplo, pues la cantidad de cosas, ¿no? Aquí tengo el archivo de los 4 capítulos del 24. Este fue el más difícil de hacer, claramente se ve porque lo tengo todo desordenado, pero ahí vienen como, o sea, esos son todos los archivos, ¿no? De video, de audio y de... A ver, si quieres, voy a apagar mi cámara para que puedas compartir tu pantalla y Ah, no no estoy quedemos compartiendo. mucho. No, porque yo sí alcancé a ver un poco en la mañana que estábamos haciendo las pruebas. Y pues sí, como esta cantidad de videos que se tienen que generar o esta cantidad de audios que se tienen que generar, o sea, parece una cosa de unos cuantos minutos, pero sí se hace muchísimo trabajo, ¿no? Sí, ahí no sé si ya se ve, pero bueno, ese Sí, es como... ahora sí, ahí se ve cuántos, exacto, como cuántos videos se tienen que hacer. Sí, o sea, desde descargar, este me gusta mucho porque de verdad, por ejemplo, este fue el más difícil de hacer porque la verdad nos vimos muy ambiciosos, que fue como una recreación de un capítulo de La Ley y el Orden y utilizamos hasta videos e imágenes de archivo del museo, ¿no? Y pues sí, la verdad es que este nos costó un chorro de trabajo. Luego, si los quieren ver, están en redes o les paso los links, pero son muchísimos, son una bola de archivos que después hay que, pues que editar, ¿no? Por ejemplo, usamos un capítulo en este de Garfield, que son de unas hormigas, o de Bob Esponja, ¿no? Por ejemplo, entonces es buscar el video en redes, bajarlo, extraer el audio o adaptarlo a La nuestro... parte que se necesita, exacto, ¿no? Nada más. O por ejemplo, ya por último, les enseño el 2025, el único que llevamos, ahorita ya va a salir el otro, no me acuerdo qué les iba a enseñar de aquí. Ah, no, ya nada, no, ya me acordé, no, porque es otro video y ya no hay tiempo. Pero bueno, sí les quería enseñar también que hay que no lo hacemos tan a lo como el borras, sino que sí tenemos una propuesta, ay, no lo encuentro, no lo encuentro. Sí tenemos una propuesta que se mandó, por ejemplo, ¿no? Que es pues nuestro documento en donde explicamos. Aquí quiero agradecer también a Mariana Pascual, mi hermana, que fue la que me involucró en esto, la divulgación en las NSPC, y ella pues me enseñó que todo esto debe de ir escrito y cómo van los Estructurado. temas, estructurado de esta manera. Y pues por ejemplo, esa fue la propuesta en corto que mandamos para la dirección, pero pues ya más largo por cada uno de los capítulos, sí hacemos pues aquí viene, ¿no? ¿Qué va a decir quién? ¿Cómo va a ser la escena? ¿Qué insumos necesitamos? Etcétera. Y pues sí nos llevamos un rato como organizándolo, ¿no? Y pues eso, nada más. Creo que ya, para no, porque ya son las 11. Ah, sí. Entonces, pues eso, invitarlos a que exploren si es que tienen la idea en algún punto de su vida o les interesa e invitarlos a que, o por lo menos se acerquen a los equipos de difusión o de comunicación y digan, oye, a mí me gustaría hacer un video como este que vi en las redes del Victorian Albert Museum, que también se los recomiendo, son muy buenas. Y la verdad es que si se fijan, métanse a los Instagrams o a las redes de estos museos y si se fijan, la parte que tiene que ver con conservación o el backstage, o sea, como el detrás de cámaras de las exposiciones, normalmente son los contenidos que tienen muchísimas vistas, pero miles de vistas. Entonces, pues sí, como aprovechar el hecho de que a la gente realmente ya le parece un poco exótico y les gusta nuestro trabajo, como para pues meter información o concientizar, o esta idea también de invitarlos a participar de la conservación en la medida de sus posibilidades como público. Y ya. Sí, y que aparte, como en estos últimos tiempos se ha visto cómo se va pues mezclando con otras disciplinas, o sea que no son una disciplina aislada, ¿no? Y que se necesita como de muchos de esos ejes, pues para que esto funcione. Por ahí tengo un comentario de Frida Montesioca, dice, educar es conservar y es más efectivo si se educa de forma divertida. Pues sí, se le llama muchísimo más, ¿no? A la gente. La verdad es que yo veía los comentarios y la participación de la gente súper divertidos. Claudia López dice, excelentes ponencias, felicidades y sobre todo, qué padres trabajos. Sí, nuestros trabajos de hoy tuvieron una calidad impresionante.
Ana Lilia, Daniela, qué importante y oportuna es tu participación. Es una clara demostración de que las limitaciones económicas o tecnológicas no deben coartar la creatividad y las nuevas formas de construir interconectividad con distintos públicos. Un abrazo. Sí, el cómo, pues sí, la creatividad le está ganando a todo lo demás, a todos esos puntitos que hay por ahí. Pues muchas gracias, de verdad las dos ponencias iban muy de la mano. Es un trabajo increíble el que se está haciendo por divulgar el patrimonio, por conservarlo, por cuidarlo y por hacerlo parte de una sociedad, porque pues la sociedad va a apreciar lo que conozca, ¿no? Entonces es sumamente importante este tipo de, pues, de dinámicas y de trabajos que ustedes están haciendo. Se los reconozco, se los reconocen todos con sus aplausos, de verdad. Muchísimas gracias a ambas. Muchas gracias, Daniela, por haber participado con nosotros el día de hoy. Ah, te activo. Ok. No, gracias por la invitación y también gracias pues darme la oportunidad de platicarles esta cosa que de repente, pues sí, no es tan común que podamos hablar de ello. Y pues también por la oportunidad de ver el gran trabajo también que se hace, que hace Frida, pues desde la dirección de museos, ¿no? Y exposiciones. Y pues muchas gracias a todos por quedarse un ratito. Muchas gracias. Bueno, pues les reiteramos que este es un espacio abierto. La invitación está ahí para que nos presenten proyectos. Sé que todos están haciendo cosas así de padres. La verdad es que necesitamos comunicarlos, necesitamos darnos a conocer. Muchas gracias a nuestros ponentes y bueno, también a quienes nos acompañaron en el foro con sus comentarios, con sus participaciones y a los que permanecieron conectados y los esperamos el próximo mes. Gobierno de México.